a todas, a todos ustedes. Queremos robarles un poco su atención para hacer un comunicado conjunto, senadoras y senadores, tanto el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, respecto a las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó a la minuta enviada por el Senado, que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Yo simplemente quiero anticipar que desde nuestro punto de vista, las modificaciones que ha realizado la Cámara de Diputados representan una regresión vergonzante y vergonzosa para el Congreso de la Unión, ya que estas buscan no solamente revertir muchos de los avances derivados de un muy amplio consenso alcanzado en el Senado de la República después de audiencias públicas, de haber discutido con muy diversos sectores de nuestra sociedad y de haber construido un acuerdo, incluso con la participación de representantes del gobierno federal, en donde ahora se quiere revertir para regresar a los tiempos de la opacidad en el manejo de la información pública. Se olvida la Cámara de Diputados que el objetivo fundamental de esta reforma no es solamente dotar de autonomía al órgano garante de acceso a la información y protección de datos personales, sino de fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a toda la información pública y hoy revertir la posibilidad de que el Instituto Federal de Acceso a la Información, las resoluciones que adopte, no sean inatacables. Busca proteger a la autoridad, tanto del gobierno federal como las autoridades de carácter local. Lo mismo con el hecho de eliminar como sujetos obligados directos a los partidos políticos, buscando que regresen al régimen vigente de ser sujetos indirectos a través del Instituto Federal Electoral, pues lleva de nueva cuenta a la opacidad en el manejo no solamente de los recursos públicos y privados de los partidos, sino incluso de los grupos parlamentarios, que deben estar sujetos con toda claridad a estas disposiciones, o llegar incluso a reproducir disposiciones decimonónicas para intentar que sean profesionales de un sector de la abogacía del derecho que busquen regresar al circuito leguleyo del manejo de un derecho, cuando se ha demostrado que el trabajo interdisciplinario ha ido abriendo espacio a ejercer más ampliamente el derecho a la información. Yo, junto con mis compañeros del PRD, hacemos un llamado, un exhorto a nuestras compañeras y compañeros diputados para que no aprueben ni den su voto a esta regresión en el periodo extraordinario de sesiones. Y estoy convencido de que si las diputadas y diputados de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo no acompañan esta regresión, no prosperará y podrá mantenerse, sin lugar a dudas, el acuerdo alcanzado. De no ser así, estoy convencido que en el Senado de la República honraremos nuestro compromiso y nuestra palabra para mantener los avances que hasta ahora se han alcanzado en la materia. Yo les ofrezco una disculpa por lo extenso en la introducción a nuestros compañeros Roberto Gil, Laura Rojas, Javier Corral del Partido de Acción Nacional, a mis compañeros tanto Dolores Padierna como Manuel Camacho, que nos acompañan en esta conferencia. Laura, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Miren, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es de qué lado está el PRI y de qué lado está el presidente Peña Nieto. Del lado de los gobernadores que esconden la deuda pública local que contratan cada día, si están del lado de esos gobernadores que se empeñan en esconder los salarios de sus funcionarios
y la forma en la que se toman las decisiones que afectan a millones de mexicanos en este país, o del lado de los ciudadanos? Esa es la pregunta que está en juego, y que el día de ayer los diputados del PRI parece que no dejaron lugar a dudas. Están del lado de la opacidad, del lado de la corrupción, del lado de seguir manteniendo en la oscuridad esa serie de decisiones que nos afectan y protegiendo a gobernadores opacos y líderes sindicales opacos. Eso es lo que está en juego realmente, el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública de todos los mexicanos en este país. Otra cosa que es importante resaltar es pues que con estas acciones el día de ayer los diputados del PRI han puesto en serio entredicho la palabra del presidente Peña, porque una de las reformas que prometió en su discurso de toma de protesta y la primera iniciativa que envió él como presidente de la República fue precisamente esta reforma en materia de transparencia. Y lo que el día de ayer aprobaron los diputados de su partido no tiene nada que ver ni con esa iniciativa que él mismo propuso, y mucho menos con la minuta que por unanimidad tanto los senadores del PRD, del PAN y del propio PRI votamos en diciembre del año pasado. Entonces pone en entredicho la palabra del presidente de la República, pone en entredicho la confianza que se ha venido construyendo en el Senado de la República, aprobando una serie de reformas trascendentales para el país, y sobre todo de cara a la discusión que tenemos enfrente de las reformas económicas. No podemos avanzar en la discusión de las reformas económicas si no tenemos un sistema verdaderamente fuerte de rendición de cuentas y de combate a la corrupción que garantice que la derrama económica, que los nuevos recursos que se espera que lleguen a los gobiernos vía recaudación a través de estas reformas económicas se usen de una manera honesta y se usen para generar bienes públicos. Para los senadores del PAN, lo que sucedió ayer, estos cambios que se hicieron en la minuta son inadmisibles y no vamos a permitir de ninguna manera que esto se concreten. Finalmente quiero hacer un llamado a los senadores del propio PRI para que defiendan la minuta que ellos mismos construyeron en conjunto con nosotros, y y al propio partido y al presidente Peña a que honren la palabra, porque la palabra cumplida es la base de la política y sobre todo de cara, insisto, a las negociaciones que están por venir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera rápidamente explicar los cambios que la Cámara de los Diputados en las comisiones de puntos constitucionales y de reglamentos parlamentarios y de reglamentos y prácticas parlamentarias hicieron el día de ayer. Ustedes recordarán que en diciembre el Senado aprobó la reforma constitucional que dotó de definitividad e inatacabilidad las decisiones del IFAI y otorgó autonomía plena al instituto, haciéndolo un órgano no solo federal, sino nacional. Estos dos principios básicos o ejes articuladores de la reforma constitucional del Senado intentan ser derribados con el dictamen que se aprobó el día de ayer, toda vez que se ha introducido un nuevo diseño del órgano y se ha afectado el principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones, por virtud de que se introduce un recurso extraordinario en manos del Procurador General de la República, del Gobernador del Banco de México, del Consejero Jurídico de la Presidencia y del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar ante la Corte las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a partir de que las reformas de la Cámara de Diputados incorporan dos nuevas excepciones de carácter general al acceso a la información pública. El principio de estabilidad económica, así colocado con esa concepción genérica, y el de afectación a los derechos humanos, lo cual abre dos enormes catálogos de excepciones al derecho de acceso a la información pública gubernamental. Luego,
eliminan el Consejo Ciudadano que el Senado de la República había dotado desde la Constitución al organismo garante para incorporar la participación ciudadana como un mecanismo de vigilancia y de evaluación del propio organismo regulador del acceso a la información. En una adición que nos parece no solo preocupante, sino cínica, pretenden que el régimen de partidos políticos continúe en la opacidad al otorgársele un régimen especial como sujeto obligado, toda vez que incorporan la excepción entre los sujetos obligados y todo lo relativo al acceso a la información de partidos políticos se le remite a la competencia del Instituto Federal Electoral, exactamente como acontece hoy, en el que partidos políticos, IFE y tribunal se han echado invariablemente la pelotita y hasta ahora no tenemos respuestas fundamentales sobre el acceso a la información. Se trata también de una renovación en automático de la actual integración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con lo que evidentemente busca asegurarse el nuevo gobierno una integración favorable o ad hoc a los designios u objetivos del actual gobierno, toda vez que, como sabemos, la actual conformación de este órgano no tiene ningún comisionado el actual presidente de la República, ni mucho menos mayoría. Luego introducen un requisito verdaderamente estrambótico que violenta el principio general de constitución de estos órganos autónomos en el mundo, al incorporar el requisito de que 4 de los 7 comisionados del IFAI deberán tener título profesional de abogados, lo cual limita de manera extraordinaria el amplio, diverso, polifacético y, diría yo, multidisciplinario universo que debe encargarse de la garantía del derecho de acceso a la información. Lo más preocupante es que han reducido las definiciones que la minuta del Senado otorgaba a los órganos garantes en los estados, atribuyéndoles características de especialización, de profesionalización, de colegiación, y donde se les ampliaba también la materia hacia partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. Eliminan de un plumazo toda la definición de los órganos locales autónomos y solo lo dejan en órganos públicos autónomos en materia de garantía del derecho de información. Como bien lo ha dicho ya el senador Encinas y lo ha reiterado Laura Rojas, estamos ante una enorme regresión. Se trata en efecto de una contrarreforma y este es un pésimo mensaje, es una mala señal en un momento en el que se convoca a la nación a un debate sobre la reforma energética basado en un diagnóstico que, entre otros, incorpora el problema de la opacidad y el de la corrupción como justificación o como explicación del deterioro de la paraestatal Petróleos Mexicanos. ¿Quién le va a creer a Enrique Peña Nieto que realmente quiere transformar Petróleos Mexicanos y el sector energético y conducirlo hacia un estadio de mayor transparencia cuando es él mismo el que recula en uno de sus 3 principales ofertas que realizó tras las elecciones del 2012? Hay que decirlo con toda claridad. Tras las elecciones del 2012, el presidente Peña Nieto ofreció transparencia y autonomía al IFAI, un organismo nacional anticorrupción, y regular la publicidad oficial. En los 3 temas está dando marcha atrás, está reculando el presidente de la República. La propaganda oficial está terminando en lineamientos de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. El organismo nacional anticorrupción lo quiere nombrar el propio presidente y ahora vemos la contrarreforma del IFAI. Se trata de un signo ominoso en medio de un debate trascendental para la nación como el que se quiere formular en materia energética. Creo que la sociedad mexicana, no solo los legisladores, debe oponerse a esta regresión y tenemos que hacer un llamado
no solamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, sino a todas las organizaciones comprometidas en la lucha por el derecho a la información, a no permitir que nos vayan a hacer de agua esta reforma, porque en el último de los casos lo que quieren pues es que no salga nada, que esa es quizá el objetivo más perverso de estos cambios regresivos. Quisiera ahora, si así lo tiene bien, el senador Gil, hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Como lo han dicho ya los senadores Encinas, Rojas y Corral, estamos ante una decisión desafortunada de la Cámara de Diputados, de sus comisiones, que implica una regresión en un avance notable que había construido por unanimidad el Senado de la República. Ya se han detallado puntualmente los cambios que ha realizado las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados y sus implicaciones. Los senadores de Acción Nacional y también del Partido de la Revolución Democrática, y esperamos también que sea la posición de los senadores del PRI, vamos a defender en el Senado de la República el acuerdo que construimos por unanimidad hace algunos meses. Y también decimos desde este momento que si el Pleno de la Cámara de Diputados convalida la decisión de las comisiones dictaminadoras, se pondrá en riesgo la viabilidad del periodo extraordinario. No iremos a un periodo extraordinario simplemente a discutir la agenda que le interesa al gobierno de la República. Vamos al periodo extraordinario a discutir las agendas que les importan a los ciudadanos, las que transforman las dinámicas de poder y también las reformas que le den mayores facultades, derechos a los ciudadanos. Esta es una reforma trascendental. Fue convocado el periodo extraordinario para concluir su trámite legislativo, precisamente en el entendido de que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados iba a sostener la posición de su bancada en el Senado de la República. Estos cambios implican una vulneración a un consenso político suscrito en el Senado de la República. Bajo ese entendido se incluyó el tema en el periodo extraordinario de sesiones. Si no hay materia, no iremos a ese periodo. Tiene en sus manos el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de los Diputados la viabilidad del periodo extraordinario. No iremos a esas sesiones simplemente a avalar las agendas de interés del PRI. Vamos a ir a esas sesiones si y solo si están las agendas convenidas por las fuerzas democráticas y sobre todo en los términos en los que se ha inspirado y suscrito los consensos en el Senado de la República. Bien. Estamos a sus órdenes. Bueno, nuestro coordinador lo ha señalado con toda claridad en las distintas intervenciones referidas al periodo extraordinario. Nosotros hemos planteado que debemos de ir a cumplir una agenda de consenso previamente acordada en los puntos a discusión. Aquí no está cumpliéndose con la palabra empeñada de ratificar en sus términos la minuta del Senado para que esta fuera ratificada posteriormente el periodo extraordinario. Tiene que cumplir el PRI con su palabra y evidentemente nosotros nos vamos a acompañar dentro del periodo este tipo de iniciativas. Más aún, no avanzaremos, lo hemos dicho en distintas ocasiones, en otras reformas constitucionales como es en materia de anticorrupción, donde el Ejecutivo quiere poner a modo una estructura que no combatiría en realidad la corrupción y no acompañamos ninguna otra iniciativa de esa naturaleza si no se cumple el acuerdo hasta ahora alcanzado. Bueno, ese es un asunto distinto. En eso seguramente aquí tenemos posiciones distintas entre Acción Nacional y el PRD. No podríamos nosotros por qué involucrarnos. Vamos a referirnos estrictamente ahora a la agenda del extraordinario. Disculpe preguntarle al... Perdón, sí. Yo creo que es muy importante dar una precisión porque creo que se ha difundido poco y es muy importante también que lo conozca el PRD como posición. En reunión de grupo parlamentario de hace 2 semanas,
con la presencia del presidente del partido, Gustavo Madero, los senadores del PAN, una inmensa mayoría, si no es que fue unánime, tomamos la decisión de no ir a ningún tipo de reforma de carácter económica, por supuesto incluida la energética, si antes no se concreta una reforma política de hondo calado junto con su reforma electoral. Y dentro de la reforma política está contenido con toda claridad el fortalecimiento del IFAI, el organismo anticorrupción, lo que tiene que ver con propaganda gubernamental, pues eran las 3 ofertas de Peña Nieto. No iremos a ninguna reforma, no daremos un solo voto a ninguna de esas reformas si antes no se procesa la reforma política que queremos. Preguntarle al legislador Gil Suart, usted señala que no van a ir al segundo periodo extraordinario de sesiones, es decir, mañana no iniciarían si se aprueba, si pasa esto en dictámenes y se aprueba, ustedes ya no moverían nada más. Y en el Senado, ¿qué se podría hacer? Porque organizaciones y el Pleno del IFAI ha señalado que tal como está esta reforma, como la están proponiendo en la Cámara de Diputados, prefieren que mejor no le hagan ninguna modificación y se quede tal cual está la transparencia y el IFAI. Si bien el periodo de sesiones extraordinarias ya fue convocado por acuerdo de la Comisión Permanente, lo cierto es que las sesiones de las cámaras depende de la materia legislativa y específicamente de las minutas y de los dictámenes que se eleven a su consideración. En el caso de que la Cámara de Diputados ratifique el dictamen del día de ayer de las comisiones dictaminadoras, tendrá que pasar a las comisiones en el Senado de la República y allí habrá una posición firme y clara de los senadores de Acción Nacional y del PRD en el sentido de insistir en el contenido inicial y original de la minuta en materia de transparencia. En consecuencia, si de las comisiones no se logra ese consenso, hay que recordar también que se requiere mayoría calificada para avanzar en esa materia y el PAN y el PRD en el Senado de la República tienen los votos suficientes para dar esa mayoría o para negarla. Y en las comisiones somos mayoría simple, en consecuencia, sin el acuerdo de PAN y de PRD, simplemente no habría materia para una sesión en el Senado. Perdón, yo quisiera que fuera un poco más explícito. ¿Sí van a ir al extraordinario mañana? El extraordinario está convocado y se instalarán las cámaras para atender cualquier materia que esté incluido en la agenda aprobada por la Comisión Permanente. Eso es la parte formal, pero la parte política, la parte material, es que no vamos a ir al Pleno a conocer dictámenes que no estén plenamente avalados y que ratifiquen los contenidos a los que hemos nosotros arribado como parte de un esfuerzo de consenso político. Las sesiones podrán desahogarse siempre y cuando haya materia legislativa, siempre y cuando haya dictámenes. Y sin el PAN y sin el PRD no hay dictámenes en el Pleno del Senado de la República. Sí, y otra pregunta es, hay versiones de que en el pacto, al interior del pacto, los presidentes del PAN y del PRD avalaron estos cambios al dictamen que ayer se aprobaron en comisiones, que en la madrugada. Esa sería una. Y quisiera saber si el senador Corral y alguien más pudiera también comentarnos cómo ve la lista de los comisionados de IFETEL y de COFECO que mandó el Ejecutivo. Lo del pacto primero. Vamos a cerrar el tema de transparencia. Bueno, entiendo que estos cambios a la minuta del Senado, en una parte han sido impulsados por el secretario de Hacienda, que utilizando el mecanismo del Pacto por México, planteó algunas de las excepciones. Sin embargo, en el PAN, debo decirlo con toda claridad, el presidente de nuestro partido nos convocó a una reunión en donde participamos ambas bancadas o los representantes de ambas bancadas. Estuvo, por supuesto, el senador Gil, un servidor, los coordinadores, y ahí nosotros, con toda claridad, expresamos nuestro desacuerdo con cualquier modificación regresiva a la minuta del Senado de la República, y es un acuerdo de partido y de grupos parlamentarios avalar en sus términos el dictamen, la minuta del Senado. Otros partidos pueden actuar de otra manera. Nosotros confiamos y mantenemos nuestra no solamente confianza, sino la certeza de que el PRD en el Senado de la República mantendrá, como aquí lo acabamos de escuchar, pues su posición original. Lo que corresponde al PRD, no hemos sido notificados de un acuerdo de esa naturaleza.
Por el contrario, en las reuniones que sostuvimos entre el Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el acuerdo es mantener plenamente los términos de la minuta aprobada por el Senado y espero que los compañeros diputados y diputadas se mantengan en esa posición. Si hay una posición contraria de quienes participan en el pacto a nombre del PRD, pues tienen que comunicarlo al grupo parlamentario y en ningún momento hemos sido notificados al respecto. Bien, pues cerramos. Perdón, en cuanto a lo de COFECO. Para no oír lo de la lista, sí. Además del PRI en la Cámara de Diputados, el PRD también les consideró que estaban de acuerdo con este nuevo diseño. De hecho, Silvano Aureoles ha argumentado ampliamente por qué los cambios de los votos no pueden ser tratados como la Cámara. Entonces, estamos ante un escenario en que diputados traen una línea y ustedes traen otra. Entonces, es preferible que se agote el procedimiento legislativo de esta minuta y acogerse a la Constitución que dice esperar un año más para volverse a tratar el tema, porque ellos van a aprobar un cambio, ustedes no van a rechazar el cambio de ellos, y estamos en este supuesto constitucionalmente puede volverse un año. ¿Es preferible eso? Puede configurarse un escenario donde no haya reforma, indudablemente, y nosotros vamos a sostener el acuerdo de la minuta vigente. Y es preferible, como lo han dicho organizaciones no gubernamentales, no tener esta reforma constitucional a tener una reforma constitucional de simulación y que implique una regresión. Respecto a la posición de Silvano, pues él tiene que aclararla, no yo, porque la posición de el PRD acordada es mantener en sus términos la minuta y que los partidos sean sujetos obligados directos. Nosotros no somos partidarios de la opacidad, ni en el manejo de los recursos, ni en los mecanismos de toma de decisiones de los partidos, que ese es un debate que hemos tenido durante mucho tiempo. Y si Silvano Aureoles quiere mantener los términos de la opacidad en los manejos de los recursos, será su responsabilidad. Nuestra posición es que los partidos deben de ser sujetos obligados directos y no tener ningún régimen de excepción respecto a los demás entes públicos o privados que administren, manejen recursos públicos, y más aún, en la minuta establecimos que los partidos tienen que rendir cuentas también del manejo de recursos privados. Ningún paso atrás vamos a aceptar en ese sentido. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre IFETEL. A reserva de que analicemos con toda precisión y detenimiento cada uno de los nombres y el cumplimiento de los requisitos constitucionales, yo quiero decir, en términos generales, yo he hecho una crítica al proceso de selección llevado a cabo por el Comité de Evaluación. Lo que ahora me preocupa mucho, y no puedo dejar de expresarlo con toda claridad, es que en estos 14 candidatos propuestos, o más bien no candidatos, sino comisionados propuestos por el presidente de la República, el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, ha asegurado el control absoluto de los dos órganos. En el IFETEL tendrá 6 comisionados de 7, en Comisión Federal de Competencia tendrá 4 de 7. Esta integración no es la deseable ni era la deseable para dos órganos reguladores que tienen atribuciones fundamentales, competencias muy importantes en materia de antimonopolios. Con toda claridad lo digo, le quitamos al presidente de la República en la reforma de telecomunicaciones la facultad de otorgar concesiones en radio y televisión, pero esta integración de IFETEL le está regresando o restaurando en los hechos su poder y su influencia. Digo esto porque 6 de los actuales o de los 7 comisionados propuestos son funcionarios de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, o sea, salieron del propio Ejecutivo Federal los nuevos comisionados del IFETEL. Quiero hacer un comentario. Aquí nos convocamos por el tema de la transparencia
y ya hablamos del tema de la corrupción y también ya salió a relucir la reforma política. Me parece que estamos viviendo en el país un momento de la mayor importancia política. Y lo que en el fondo está de por medio es cuál va a ser la relación del Ejecutivo con el Senado, del presidente Enrique Peña con el Senado. Y el mensaje que le estamos mandando al presidente en este momento, quienes estamos en esta mesa, es que nosotros no estamos dispuestos a hacer comparsa de decisiones en las que no estamos participando. Nosotros hemos construido con muchísima dificultad consensos, tratando de encontrar posiciones que sirvan al país, incluso tomando en cuenta sus propias iniciativas, pero si esa palabra no se va a respetar y si en los salones del pacto se van a echar abajo los acuerdos del Congreso en materia de transparencia, de corrupción o de reforma política, el presidente no va a contar con los números suficientes en el Senado. Lo que queremos es una relación seria, de respeto al Senado, y eso lo vamos no solo a decir, sino lo vamos a demostrar en los hechos en el momento que lleguen esas iniciativas. Muchas gracias.